han enlutado la pasada jornada con 117 casos en el país y lo que ha ido ocurriendo en las primeras horas de este 2020, razón por la cual hemos invitado a ONU Mujeres. Hoy nos visita una de sus oficiales, es Belén Zamora. Gracias, Belén, por acceder a este requerimiento periodístico, porque consideramos que es muy importante hablar de este tema, más allá de los detalles de cómo ocurren estos crímenes, sino de lo que se debe hacer a partir de ellos. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación, Paola. Belén, coméntanos un poco. En Bolivia cerrábamos con 117 casos de feminicidios. Yo hacía una comparación, veíamos lo que ocurría en Chile, donde cerraban escandalizados con 45 casos de feminicidios, con una densidad poblacional mucho más alta que la nuestra en Bolivia, y ya iniciamos este año con 2 hechos de este tipo. ¿Qué impresión le causan estos índices? Bueno, para ONU Mujeres la situación es alarmante, ¿no? No son solo los 117 casos de feminicidio, los 2 últimos casos, sino las 227 tentativas de feminicidio que ha habido el pasado año, ¿no? Que antes he tenido la oportunidad de escuchar a la directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización y nos informaba sobre esto, ¿no? Entonces, la situación es realmente alarmante y requiere de medidas a corto, mediano plazo y a largo plazo inmediatas, ¿no? Para poner fin a esta lacra. Bolivia tiene los índices más altos de Latinoamérica. Exacto. Si hablamos de feminicidios. ¿Será que los esfuerzos que se hacen para prevención son insuficientes o prácticamente nulos? Mira, yo creo que Bolivia ha hecho grandes avances, ¿no? A nivel normativo por poner fin a la violencia contra las mujeres, pero se necesitan todavía respuestas integrales. Es decir, el origen o la causa de la violencia machista o la violencia contra las mujeres radica en la desigualdad, ¿no? En la generación de relaciones desiguales entre hombres y mujeres, que vienen un poco de esta representación simbólica de los roles y estereotipos de género, ¿no? Que generan o que colocan al hombre, por ejemplo, en una posición de poder, de dominación, frente a una mujer en una situación de subordinación y de sumisión. Entonces esto genera desigualdad, ¿no? Entonces, frente a la desigualdad, lo que hay que atacar es con políticas públicas feministas o políticas públicas igualitarias. Esto quiere decir que tenemos que trabajar no solo desde una mirada desde el sector justicia, ¿no? Sino que tenemos que también trabajar desde el sector educación, trabajando también en la incorporación de una currícula igualitaria o con enfoque de género en las escuelas, trabajando con los profesores, trabajando en la deconstrucción, ¿no? A nivel individual de los roles y estereotipos de género, y eso pasa por un trabajo muy fuerte con los hombres, ¿no? Y en la deconstrucción de su masculinidad, esta masculinidad tóxica, y convertirla en una masculinidad positiva, ¿no? Y a nivel de políticas públicas, como te comentaba, trabajar en todos los sectores ministeriales y además que estos sectores coordinen, ¿no? Y eso yo creo que es la clave para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Si bien Bolivia tuvo un avance muy importante a partir del 2013, año en el que se promulga la Ley 348, que sanciona todo tipo de violencia hacia la mujer, ¿esto quedó solamente en una normativa? ¿Se dejó una bonita ley que sanciona estos temas, pero que no se aplica en su totalidad? Pues fíjate, sacamos este año un informe con la Defensoría del Pueblo de evaluación precisamente de la Ley 348 y bueno, es una normativa puntera, ¿no? A nivel regional. Visibiliza el término de feminicidio, ¿no? Que eso no es muy normal en los países ni de la región ni tampoco europeos. Pero en el informe constatábamos en esta evaluación todavía bastantes debilidades, ¿no? Lo que tiene que ver también con la institucionalidad, por ejemplo, de los actores que están involucrados en la cadena de atención de las mujeres víctimas de violencia de género, la falta a veces o el desafío de fortalecer las capacidades técnicas del personal, y sobre todo un tema muy importante que es la asignación de recursos, ¿no? Que no se está aplicando en su totalidad. En el sistema, cuando una mujer es víctima de violencia, que generalmente, en muchos de los casos, cuando hay violencia recurrente, se llega
a un feminicidio, pero cuando una mujer denuncia esto, hay fallas en el sistema también, en la atención a la víctima, tardanza en, por ejemplo, atención de forenses especializados, en el tipo de recepción de la denuncia, en la investigación y en el mismo sistema judicial que en Bolivia está caracterizado por la retardación de justicia. Pues sí, todavía quedan justamente esos desafíos que has nombrado, ¿no? Eso pasa porque falta también una capacidad técnica del personal humano vinculado a los procesos de investigación, por ejemplo, ¿no? Fortalecer también las capacidades técnicas y la sensibilización para trabajar desde un enfoque de género de todo el personal de la policía, fiscalía, que los jueces y las juezas puedan juzgar desde la implementación de protocolos con enfoque de género, ¿no? Es bien importante. Nosotras desde ONU Mujeres precisamente tenemos un programa que financia la cooperación suiza, en el que ONU Mujeres, en coordinación con el Fondo para la Población de Naciones Unidas, trabaja justo en fortalecer a todos estos actores de la cadena de atención de la violencia, ¿no? Para justamente dar la vuelta a esto, ¿no? Lo que eran desafíos y todavía dificultades, transformarlos en elementos que sean de apoyo a la atención y sanción de los casos de violencia de género. Ahora se trabaja muchísimo en programas que buscan que las mujeres se puedan sentir, si vale el término, nos podamos sentir más empoderadas, ¿no? Que sepamos que la mujer tiene espacios ganados, ¿no? De poder, de decisión en diferentes ámbitos, pero habrá que cambiar ese chip y trabajar también, como tú decías, con los varones, con los niños, con los hombres. Pues mira, yo creo que es necesario trabajar tanto con hombres como mujeres. Con mujeres hay que trabajar también en desde crías nos enseñan, ¿no?, a ser más sumisas, menos valientes que a ellos, entonces a trabajar en la autoestima de las mujeres, ¿no?, en trabajar en empoderarlas en todos los sentidos, ¿vale?, para que crezcan como mujeres autónomas, ¿no? Y en el caso de los hombres, igualmente, también viven y se construyen desde una cultura machista, ¿no?, en la que les enseñan solamente como estos valores tradicionales, ¿no?, patriarcales. Entonces hay que empezar a deconstruir esos valores con ellos. O sea, hay que trabajar, y muchas veces se trabaja con hombres y para hombres en la construcción de estas masculinidades positivas, ¿no? Esto además afecta positivamente a ellos, a su salud. Muchos hombres no se hacen chequeos médicos, por ejemplo, ¿no? Entonces el trabajar en esas masculinidades positivas también les iba a reforzar también su calidad de vida, ¿no? Y también es bien importante el trabajo con hombres en torno a las paternidades responsables. Exacto. Tú sabes, Paola, que generalmente somos las mujeres, ¿no?, las responsables de las tareas de cuidado, del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado no remunerado. Entonces hay que involucrarles, hacerles responsables a ellos de estos ejercicios, porque además el que un niño o una niña también disfrute de su crecimiento con un padre también ayuda a generar relaciones positivas y sanas cuando son mayores. Ahora, seguramente en el trabajo que ustedes hacen en Bolivia han podido encontrar de que los temas de violencia hacia la mujer, que terminan en muchos casos en feminicidios, siempre se generan en los entornos primarios, donde debería haber mayor seguridad, si vale el término, donde las personas deberían sentirse más seguras. Las niñas que crecen viendo aquello, crecen con patrones ya de víctimas de violencia. Bueno, pues en los entornos en los que los niños y niñas viven situaciones de violencia, muchas veces tienden a naturalizar esa violencia, ¿no? No la identifican como algo anómalo, algo grave, y entonces hay veces que incluso la permiten, no son conscientes, ¿no? Es naturalización de la violencia. Y en el caso de ellos reproducen esas conductas tóxicas, ¿no? Entonces es por eso que es clave trabajar con niños y niñas desde que son pequeños, en la construcción de estas feminidades o masculinidades positivas y la generación de relaciones personales sanas, ¿no? ¿Qué hará la diferencia para que Bolivia pueda cambiar estos lamentables índices y dejar ese vergonzoso primer lugar de América Latina
con el número más alto de feminicidios? Yo creo que trabajar de manera articulada, que nos comprometamos todas y todos, ¿no?, por erradicar la violencia, y eso pasa por políticas públicas igualitarias, pero también pasa porque los medios de comunicación utilicen un lenguaje no sexista, no revictimicen a la víctima, no la juzguen, sino que la crean, la escuchen sobre todo. Y yo creo que pasa por el compromiso de todas y todos. Y nosotros desde Naciones Unidas le mandamos un mensaje a todas las víctimas, a los familiares de estas mujeres, 117 mujeres asesinadas más estas últimas dos, de apoyo y compromiso, que estamos con ellas y vamos a seguir trabajando, ¿no?, para poner fin a esta lacra. Habrá también que trabajar mucho en el sistema judicial, la retardación de justicia, sí, los casos que no han llegado, por ejemplo, a una sentencia y que, como bien decías, han producido esta revictimización de todo ese proceso doloroso a veces para las familias de las víctimas de feminicidio. No, totalmente. Estábamos antes conversando que tan solo creo que entre un 3 o 1% de las denuncias, y este año ha habido 40.000 denuncias de violencia machista, tan solo entre el 3%, creo que no llega al 3%, tienen sentencia, ¿no? Entonces algo grave está pasando ahí. Por eso es importante trabajar con todos estos actores del sector de la justicia para acelerar los procesos y que todos estos casos de violencia no queden impunes, ¿no? Cuando hablamos de temas de educación para poder frenar este tipo de crímenes, no solo nos referimos a la educación en niveles primarios, en escuelas, claro, que debe ser importante, sino también en reeducar en otros niveles y también en trabajar, por ejemplo, en el sistema judicial, en la policía, quienes son los que atienden estos casos. Claro, porque si todos nos construimos en un sistema machista y patriarcal, al final también nosotros perpetuamos, ¿no?, esos roles y esos estereotipos, incluso la policía, los jueces, las juezas. Entonces es por eso que es tan importante trabajar con la policía, con la fiscalía también, y pero también con los forenses, médicos o médicas forenses, ¿no?, en prestar especial atención a las necesidades específicas de mujeres, sobre todo las mujeres víctimas de violencia, para poder abordar estos casos, ¿no? Y en el sistema judicial hay que hacer una serie de reformas, ¿no?, para avanzar todavía en la aceleración de estos casos. ¿Cuál es el propósito en este 2020 de ONU Mujeres en Bolivia tras conocer estas cifras espantosas que se han registrado en el 2019? Mira, pues para este 2020 ONU Mujeres va a seguir apoyando al gobierno en la erradicación y eliminación, prevención, sanción, también atención de todos los casos y formas de violencia machista, pero también a nuestras aliadas y colegas de sociedad civil y de sector privado, porque todas las formas de violencia se reproducen en todos los lados, para que entre todas y todos pongamos fin a esta problemática. Por último, Belén, para ir cerrando esta entrevista, hoy como una medida urgente, la presidenta de Bolivia ha decidido convocar un gabinete especial de ministros para trabajar en este tema de violencia y también de infanticidios que han marcado las primeras horas, exacto, de este 2020. Tendrá que abrirse este gabinete, conversar con ONU Mujeres, con otro tipo de instancias para en conjunto hacer que las políticas de Estado puedan ser más efectivas y acciones que realmente vayan a frenar los feminicidios. No, yo creo que totalmente necesario, ¿no? De hecho, decía también la directora del servicio que pensaba convocar a las organizaciones internacionales, ¿no?, para trabajar en la eliminación de esta lacra, y por tanto nosotros nos hacemos eco de esta llamada y nos sumamos a sumar fuerzas, ¿no?, para que entre todos juntos podamos coordinar esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres. Será realmente un trabajo importante con políticas de prevención, con trabajos como este que se hacen para que podamos reconocer los tipos de violencia, por ejemplo, que se tienen, podamos analizarlos y ojalá que este tipo de trabajos que están haciendo ustedes, que se hacen desde ONU Mujeres, puedan llegar también a los diferentes establecimientos educativos, universidades, a todo nivel, para que podamos ir frenando y que al cierre de esta gestión tengamos muchos menos hechos de violencia, muchas menos denuncias que muchas veces quedan en el olvido
por la burocracia, la retardación de justicia, la revictimización que nos hacen tanto daño. Belén, gracias por habernos acompañado. Quiero pedirte que cierres, por favor, con un mensaje para todos aquellos hombres y mujeres que nos ven ahora, con los que podemos comenzar a trabajar desde la prevención, desde los medios de comunicación, desde este medio que está dispuesto a trabajar contra la lucha hacia la violencia de toda forma. Bueno, pues nada, decirles a todas y todos que nos sumemos, que aunemos esfuerzos, ¿no?, para poner fin a la violencia contra las mujeres, y sobre todo un llamado especial a los medios de comunicación para que apoyen en esta importante labor, ¿no?, porque muchas veces los niños y las niñas, para los niños y las niñas, ustedes son el modelo, ¿no?, y el reflejo a seguir, y donde obtienen la información, los referentes, ¿no?, y entonces es por eso tan importante que los medios de comunicación promocionen una cultura de la no violencia, una cultura de la no cosificación de las mujeres y sobre todo también un lenguaje no sexista, ¿no? Por supuesto. Es que muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo. Desde esta casa televisiva el compromiso está hecho para trabajar en este tema. Buenísimo. Belén Zamora, quien nos acompañó, representante de también ONU Mujeres en Bolivia. Gracias, Belén. Muchas gracias. Nosotros vamos con más, revisamos lo que hace noticia fuera de nuestras fronteras.